Hechos y Derechos. Quinta temporada. Programa para fomentar la igualdad, protección, preservación y promoción de los derechos humanos. Casos, entrevistas, opinión de la ciudadanía, información de interés general y asesoría de expertos. Aquí inicia Hechos y Derechos. Hechos y Derechos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles en este día. Soy Andrea Rodríguez y los invito para que se queden con nosotros en una emisión más de su programa Hechos y Derechos de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca en su quinta temporada. Y bueno, pues este programa, recuerden, se realiza en las instalaciones de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y se transmite por las emisoras Oaxaqueña Radio y Global 96.9. Como cada día que tenemos este programa, para mí es un gusto presentarles a Francis Martínez, quien es la titular de este programa. ¿Cómo estás, Francis? Muy bien, Andrea, un gusto saludarte y tenerte con nosotros en esta emisión y les damos la más cordial bienvenida a todas y todos los radioescuchas. Les agradecemos su atención y el día de hoy estaremos hablando sobre el derecho a la salud personal médico frente a la COVID-19. Les recuerdo que si desean una orientación, presentar alguna queja, pueden comunicarse a los teléfonos de la Defensoría, que son 503-0215 y 503-0220. Contamos con un número de guardia que funciona las 24 horas del día, que es 951-110-4298. Vamos a escuchar una cápsula sobre nuestro tema del día. Nuestro tema del día. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 1 las obligaciones del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, entre otros el derecho a la salud, al trabajo, el derecho a la integridad personal y el derecho a la vida, establecidos y dotados de contenido en la propia Constitución, así como en instrumentos jurídicos nacionales e internacionales. En términos de derechos humanos, garantizar la salud del personal de salud y sus auxiliares es una obligación del Estado. El gobierno, sin discriminación alguna, debe brindar los insumos mínimos necesarios, al menos los sugeridos por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, para que el personal de salud y sus auxiliares puedan, con el menor riesgo, atender a la ciudadanía que requiere atención médica. Muy bien, pues acabamos de ponernos en contexto con el tema de esta mañana y es momento de presentar a nuestro invitado que nos hablará precisamente acerca de este tema. Se trata de Adán Ojeda Alcalá, él es director de peticiones, orientación y seguimiento de recomendaciones de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Adán, bienvenido, gracias por estar con nosotros a través de la línea telefónica. Hola, ¿qué tal? Estamos a sus órdenes aquí desde la Defensoría. Muchas gracias. Francis. Bueno, el día de hoy estaremos hablando del derecho a la salud y la COVID-19 y bueno, Adán, entremos en materia. Primero, ¿podría explicarnos brevemente qué es el derecho a la salud? Sí, el derecho a la salud es un derecho que tenemos todas las personas, independientemente de nuestra condición social, país, etcétera, cualquier otra diferencia que pudiera haber. Y se dice que es un derecho social referido a la expectativa del disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social de las personas. También es un derecho que es interdependiente con respecto a los derechos, por ejemplo, a la vida, la igualdad, la no discriminación, los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, las personas mayores, la protección de las parejas, las familias, incluso la participación en el trabajo, el medio ambiente, el agua, una vivienda adecuada. Todo eso se relaciona con el derecho a la salud, que decíamos es la expectativa de disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social de las personas. Perfecto. En este mismo contexto, ¿en qué consiste? También nos gustaría que nos explicara en qué consiste la accesibilidad al derecho a la salud. Bueno, la accesibilidad es una parte de los requisitos o estándares o límites mínimos que tiene este derecho. Y que consiste en que haya establecimientos, bienes y servicios de emergencias de salud accesibles a todas las personas. Accesibilidad física, es decir, que la gente pueda
entrar, por ejemplo, personas con alguna discapacidad tengan cómo entrar con facilidad, accesibilidad en cuanto al número de centros, por ejemplo, en nuestro estado, ¿no? Que haya suficientes para que todas las personas puedan acudir a uno de ellos con comodidad o sin tanto gasto de energía, de dinero, etcétera, ¿no? También se entiende como alguna dimensión que está relacionada con la no discriminación, con la accesibilidad económica, con el acceso a la información, de tal manera que se provea un sistema de salud basado en los derechos humanos. Perfecto. Ahora, en este contexto de pandemia por COVID-19, ¿cuáles son las obligaciones del Estado en materia del derecho para garantizar el derecho a la salud? De acuerdo a estos estándares internacionales que tenemos, de acuerdo a lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la obligación del Estado es precisamente la de proveer al máximo de sus recursos las condiciones para que la población en general, entendida como desde una persona a la colectividad, pueda tener derecho a ese acceso a la salud. Y en nuestro país se encuentra contemplado en el párrafo 4 del artículo 4 de nuestra Constitución, que establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y se relaciona con la Ley General de Salud, con nuestra Ley Estatal de Salud, donde se establecen las bases y modalidades para el acceso a estos servicios de salud, y se establece también la concurrencia entre la Federación y las entidades federativas para hacer vigente este derecho. Muy bien. Y bueno, también nos gustaría saber cuáles son las responsabilidades por parte del Estado respecto a las y los trabajadores de salud. Aquí es un tema que también a raíz de esta pandemia del COVID-19 nos trajo muchas preguntas, ¿no? Y muchos retos también con relación al personal de salud, que como hemos visto en diferentes noticias han sido agredidos, han sido vistos mal por la sociedad cuando en realidad prestan un servicio básico y muy necesario para todos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ha sugerido a los gobiernos que se les brinde equipo de protección personal suficiente, ¿no? Para, de acuerdo a las actividades que realicen, como guantes, mascarillas médicas, gafas de protección, pantallas faciales, batas médicas, etcétera, ¿no? De acuerdo a la actividad que vayan a realizar. También que se respeten sus derechos laborales, que se respete su propia, digamos, cuando ellos tienen alguna enfermedad o alguna condición que pueda también ser un agravante si pudieran contagiarse del COVID-19. Entonces también deben valorarse esas situaciones. Se ha previsto incluso a través de la vía de amparo y demás algunas herramientas como la reorganización del personal de salud, ¿no? Incluyendo su posibilidad de traslado o asignación de funciones ya sea al mismo centro con tareas y ambientes de menos riesgo o a otro, donde puedan ellos también cuidar mejor su salud, ¿no? Y no evitar un contagio. Eso es lo que ha recomendado, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, el Organismo Panamericano de Salud que también tenemos en nuestro continente, y que se ha también ventilado ya en algunos tribunales de nuestro país. Muy bien, todo esto es bueno pues conocerlo realmente, Adán, Francis, ya que creo que esta pandemia que estamos enfrentando pues viene como a hacer precisamente lo que decía Adán, poner más atención o reflexionar acerca de cómo debe ser pues estos derechos que tienen los trabajadores de la salud con respecto a todo lo que tiene que ver con la pandemia, que a lo mejor es algo que no se había prestado tanta atención de tal manera, puesto que no habíamos enfrentado una situación como la que estamos viviendo actualmente con la COVID-19, pues desde hace muchísimos años. Sí, claro. Creo que como sociedad no habíamos visto la importancia de que quienes trabajan en el servicio público o privado en el área de la salud son fundamentales, ¿no? La importancia de que estén protegidos, de que tengan condiciones adecuadas de trabajo, de que se les respeten sus derechos laborales, claro, de que no estén expuestos a agresiones, y creo que esta parte es fundamental porque a lo largo del año completo o más de un año que llevamos con la pandemia, una de las cosas que han sido recurrentes han sido las agresiones y señalamientos hacia personal de salud. En este caso, licenciado Adán, la Defensoría en estos casos de agresiones, ¿cómo interviene? Hemos estado monitoreando inclusive, ¿no?, algunas agresiones que se publican a través de las redes sociales, de los periódicos,
etcétera, ¿no? Y tratamos de dialogar con la Secretaría General de Salud, o la Secretaría de Salud del Estado, perdón, que es la que generalmente, en el caso de los médicos que trabajan para el Estado, digámoslo así, es quien tiene que adoptar algunas medidas, ¿no? El secretario general de la ONU, el 22 de abril de 2020, también hizo un pronunciamiento con relación a los médicos aquí de nuestro país, ¿sí? Donde menciona que en nuestro país el 79% de las personas que se dedican a la enfermería son mujeres, así como representa también el 39% del personal médico. Entonces, en ese pronunciamiento refiere que es central garantizar su seguridad y las condiciones para que puedan desarrollar su trabajo y incluir la perspectiva de género. Decíamos por este alto número también que tenemos de las mujeres que ahora participan mucho más en todos los ámbitos de empleo y de cualquier cosa que se nos ocurra aquí en nuestro país, ¿no? Claro. Entonces también instó al gobierno federal y a los gobiernos estatales a tomar medidas urgentes para garantizar la salud física y mental del personal sanitario. Entonces también hace un reconocimiento y aplaude esa ahínco con los que ellos se dedican a su labor, y entonces creo que todos tenemos que estar en ese tenor y agradecer a todo el personal médico y seguir tratando de entre todos hacer frente a esta pandemia, porque creo que también el interés colectivo debe ir en ese sentido de encontrar una solución y de la solidaridad para atender a quienes menos tienen, ¿no? Definitivamente. ¿Podría decirnos cuáles son las responsabilidades que ellas y ellos tienen respecto al servicio que brindan en su área con la ciudadanía? Aquí, bueno, hay los derechos que todo paciente tiene, ¿no? Y las obligaciones, la otra cara de la moneda que debe tener el personal de salud, de tratar al paciente con amabilidad, de no discriminar, de brindar, sobre todo tratándose ya de los servicios de salud que se otorgan, que estos sean una respuesta adecuada, ¿no? Los centros de salud primaria, por ejemplo, deben tener una buena área de contacto sanitario, contar con los elementos esenciales, incluyendo provisión de información, prevención y atención, y obviamente el tratamiento médico esencial, ¿no? Así como los canales para derivar, por ejemplo, cuando no pueden atenderse ahí, a otros centros médicos que sí cuenten con instalaciones, con medicamentos y servicios especializados para, inclusive culturalmente adecuados, ¿no? Tenemos que tener en cuenta nosotros que estamos en un estado donde la mayoría de la población somos indígenas o provenimos de comunidades así, y entonces también nuestra visión no es la misma que la gente de la ciudad, como les mencionamos, ¿no? Entonces todo eso debe tomarse en consideración para que el trato hacia las personas pacientes sea el adecuado. También se debe garantizar de manera general por el Estado la provisión y tratamiento intensivo y prestaciones médicas de hospitalización para las personas, en este caso de la pandemia, pues con la cuestión especializada que se requiere, ¿no? Dar el soporte vital en los casos de emergencia, un trato humanizado que tenga como centro la dignidad y la salud integral de la persona, lo que comentamos ahorita de disponibilidad y accesibilidad de los bienes esenciales y básicos para el tratamiento de urgencia y emergencia de esta enfermedad. Entonces, eso es lo que se requiere. Obviamente, también esta pandemia nos visibilizó que nuestro sistema de salud requiere de muchas más capacidad, ¿no? En cuanto a medicamentos, en cuanto a personal capacitado, etcétera, ¿no? Entonces todo eso tiene que ver también el Estado a través de los médicos y enfermeras, etcétera, ¿no? El personal de salud, para que haya este sistema de salud adecuado y en beneficio de las personas, sobre todo de aquellas que menos tienen y que no pueden acceder a un servicio privado, por ejemplo, que otros sí pudieran hacerlo, donde obviamente las capacidades para atender son más altas, ¿no? Claro, y en este mismo tenor específicamente comentaba el licenciado Adán, pues hay muchas personas que a lo mejor vienen de diversas comunidades o en su misma comunidad, y muchas veces es complicado que ellos sepan específicamente cuáles son los derechos que tienen al querer acceder a servicios médicos. A veces la sociedad no lo sabe cuáles son sus derechos, y de repente se presentan algunas situaciones
pues donde se violan sus derechos humanos y sus derechos precisamente a acceder a los servicios médicos, es importante que pues la sociedad sepa cuáles son estos derechos que ellos tienen. Aquí decíamos hay unos derechos básicos, ¿no? Como el derecho, le decía yo ahorita, a la no discriminación, a tener un enfoque cultural pertinente, ¿no? De acuerdo a la comunidad de la que venga. Muchas veces las personas dicen, no, pues que yo me trato con un té, con algunas hierbas, etcétera, ¿no? Y eso es respetable porque también es una medicina alterna que ha funcionado en algunos casos y eso debe tenerlo en mente el personal de salud. Entonces, le decíamos, los derechos están establecidos en esas leyes, ¿no? Los derechos que siempre hemos venido manejando de no discriminar a las personas, de explicarles bien qué tratamiento es el que van a recibir, de que ellos puedan resolver cualquier duda que tengan, ¿no? Antes de iniciar el tratamiento, decirle, mira, esto es por esto, puede causar esto, tiene algunas consecuencias, etcétera, ¿no? Ese famoso derecho a la información, de que se le explique el procedimiento que se va a realizar, de el derecho que tienen de no aceptar ese tratamiento también. No porque digan, bueno, este es el tratamiento y ya a fuerzas tiene que ser, no, también ellos tienen derecho a decir, no, yo no quiero ese tratamiento, prefiero buscar otro, o prefiero tomar alguna cuestión alterna, ¿no? Entonces, son derechos básicos que tienen y se supone que ya deben estar explicados, que la gente que trabaja en el sector salud también debe tenerlos claros. Y en la práctica pues sí es lo que vemos a veces, que no se dan una buena explicación. Muchas quejas que tenemos algo así deriva de el trato, ¿no? Un trato no adecuado, un trato de gritos, un trato de maltrato, que es lo que hace que las gentes pues se sientan no atendidas como debe de ser. Entonces desde ahí si hay un buen trato, si hay una buena explicación, ya la persona está más receptiva a los tratamientos, sabe a qué atenerse, y eso hace que la confianza y la seguridad en las instituciones también mejoren, ¿no? Y adicional al tratamiento adecuado que deba recibir, pues así es como más o menos se garantiza el derecho a la salud. Claro, y ahora que mencionaba usted el tema del derecho a la información y de recibir un determinado o no tratamiento, me acordé de que estamos en medio de un proceso de vacunación. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado respecto a este proceso de vacunación? O sea, ¿qué es lo que a lo que la gente tiene derecho durante este proceso? Volvemos a esa cuestión básica, ¿no? De darles la explicación, de que se reciba buen trato, de que no se discrimine, que se les hable de manera oportuna, sin tecnicismos, ¿no? Que digan, bueno, es que es una cosa que no entendemos y quedan igual, ¿no? Que ellos de una manera clara y acorde a las personas con su capacidad de entendimiento, se les explique, ¿no? Y pues yo creo que a veces también estamos acostumbrados a hacer fila y todo eso, y aunque nos digan que no hay necesidad, hay muchas personas que sí lo consideran, ¿no? Bueno, ahí escapa un poquito también a la mejora del personal de salud, pero sí las obligaciones de estos son los que yo decía, ¿no? A no discriminar, dar una buena información, explicar, tener buen trato, monitorear, ¿no? Las reacciones que pudiera haber, dar números de contacto para un caso de una emergencia. Sí, definitivamente. Y bueno, muy de la mano de lo que preguntaba Francis, también creo que es bueno conocer en este contexto de la pandemia por COVID-19, ¿cuál es el piso mínimo de atención que debe garantizar el Estado hacia las personas en esta pandemia? Bueno, en el sentido de eso, quizá desde el punto de vista de los derechos humanos no sea o no coincida, ¿no?, con la cuestión estrictamente médica, pero desde el punto de vista de derechos humanos, pues se reconoce y se debe garantizar el derecho a recibir una prestación adecuada de esos servicios de salud mediante un marco normativo y protocolos de atención y tratamiento con parámetros claros, ¿no?, que es mucho de lo que ya hemos comentado, que se les explique bien el tratamiento, que se les informe, que se les ministre la medicina que requieren,
que se evalúe el diagnóstico, objetivo, métodos de duración probable, los beneficios y riesgos esperados, los probables efectos desfavorables que pueda tener, todo lo que deba informarse antes del tratamiento, ¿no? Y incluso le decía yo que los pacientes pueden no aceptarlo, entonces ahí también entramos en alguna otra controversia, ¿no? ¿Qué tal que fallece el paciente? Bueno, no recibió un trato adecuado, no se garantizó mi derecho, pero bueno, también esa oposición a un determinado tratamiento es parte de esos derechos. Pero digo, pues ese piso mínimo es el que hemos manejado, que se dé buena atención tanto en trato como en la cuestión profesional o médica que ya representa el tratamiento a proporcionarse, ¿no? Y, licenciado Adán, en casos de que la gente considere que no está recibiendo una atención adecuada, de que no se está respetando su derecho a la salud, ¿pueden acudir a la Defensoría o cómo es el servicio que la institución brinda? Sí, ya nosotros tenemos también a través de la Coordinación General de las Defensorías personal para recibir todos los planteamientos que se hagan respecto de alguna negligencia médica, respecto de algún maltrato, respecto de una mala atención, ¿no? En cuestión de derecho a la salud. ¿Y qué hacemos ahí? Pues recibir el planteamiento e investigar. Bueno, a veces si se requiere un tratamiento urgente o eso, también podemos nosotros pedir a las autoridades que se brinde ese tratamiento. En tanto se investiga el fondo del asunto, que puede determinar o llegar a determinar algunos aspectos como pedir alguna sanción para quien se haya vulnerado sus derechos, o pedir a las autoridades que reparen ese derecho vulnerado a través del tratamiento adecuado que requiera la persona, o solicitar algunas garantías de no repetición también a la autoridad para que no vuelvan a ocurrir casos como que se puedan plantear, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que hacemos cuando hay alguna inconformidad de las personas, y obviamente eso lleva un trámite, es un proceso que tiene cada expediente, y al final se hace un pronunciamiento sobre si hay o no violaciones de derechos humanos, y la de reparación del daño, de garantías de no repetición, de garantías de satisfacción para las personas, etcétera, ¿no? Y obviamente aquí nos apoyamos también de algunas dependencias que nos puedan dar una opinión médica, porque desgraciadamente no tenemos nosotros alguien o algún experto en esas situaciones, que también se requiere para saber si efectivamente el tratamiento fue adecuado, ¿no? En algunos casos que se señale, por ejemplo, alguna negligencia o una mala práctica, ¿no? Bueno, pues estamos platicando, amigos en Radio Escuchas, precisamente con nuestro invitado de este día, el licenciado Adán Ojeda Alcalá, director de Peticiones, Orientación y Seguimiento de Recomendaciones de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, y el tema ha sido Derecho a la Salud Personal Médico. Es momento de hacer una recapitulación, Francis, de todo lo platicado en esta entrevista. Claro, el día de hoy el licenciado Adán Ojeda nos estuvo hablando que el derecho a la salud es un derecho de todas de todas las personas, que es necesario que el Estado brinde un piso mínimo de bienestar, accesibilidad, servicios de calidad y con calidez para las personas, que garantice la atención, que garantice la provisión de medicamentos y el tratamiento necesario para las personas, que sea incluso culturalmente adecuado, considerando cuestiones como el origen de algún pueblo indígena del posible paciente, y que se les hable incluso en su lengua de ser necesario, para que la persona que va a recibir el tratamiento médico pueda entender lo que se le está haciendo. También que las y los pacientes tienen ciertos derechos específicos, como la no discriminación, un trato adecuado, un trato digno, un trato con calidad, con respeto, también el respeto a su opinión respecto a acceder o no a ser tratado con determinados medicamentos o servicios. Y hablamos también del personal de salud, que ellos, al estar en la primera línea de atención en esta pandemia, también tienen derechos específicos, que es el tener un equipo adecuado, respeto a sus derechos laborales, condiciones de seguridad para poder brindar el servicio que están dando, y el poder contar como sociedad, eso también lo platicamos el día de hoy, con la conciencia de reconocer la importancia de la labor del personal médico, y más en un contexto como la pandemia, donde estamos pues más bien
necesitados de ellos, de que ellos tengan como todo lo necesario para poder brindar la atención médica que en algún momento una persona pueda necesitar en caso de enfermarse. Muy bien, totalmente de acuerdo, Francis. También les recordamos, amigos, que las oficinas centrales de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca están ubicados en la calle de los Derechos Humanos número 210 en la Colonia América. Y para cualquier duda o información pueden comunicarse directamente a los teléfonos de la Defensoría, que son el 503-0215 y 503-0220, o también lo pueden hacer al teléfono de guardia, que es el 951-110-4298. Bueno, Andrea, ha sido un placer estar con todos ustedes y les invitamos a sintonizar una emisión más de este programa la semana próxima por Oaxaqueña Radio y su repetición en Global 96.9. Claro, y también por supuesto agradecemos a nuestro invitado de este día, el licenciado Adán Ojeda Alcalá, director de Peticiones, Orientación y Seguimiento de Recomendaciones de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, que haya estado con nosotros. Muchas gracias, licenciado. Gracias a ustedes y seguimos a sus órdenes. Gracias. Bueno, como bien dices, Francis, llegamos a la parte final. Agradecemos, por supuesto, la colaboración de todos los que hacen posible este espacio en la producción de Corte B, Gabriela Reyes, en la producción de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, Ivette Hernández, en la operación, Elías Sánchez, y al micrófono se despiden Francis Martínez y Andrea Rodríguez. Tengan un excelente día. Nos escuchamos en una próxima emisión. Hechos y derechos. Este programa busca la protección, preservación y promoción de los derechos humanos. Tus derechos cuentan. Conócelos y ejércelos. Hechos y Derechos es una producción de la Dirección de Comunicación Social de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, en colaboración con la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y la Asociación Radiofónica Oaxaqueña. Sintonízanos en nuestra próxima emisión.